Esto es Melomaniacs. Bienvenidos a Melomaniacs, un espacio dedicado a la música. Yo soy Adonai y nuevamente estoy muy feliz de acompañarlos en esta bella tarde, bella noche, a la hora que nos estén escuchando, aquí en su bonito podcast. Como siempre, me acompaña al otro lado del estudio el buen Edgar Torres, su locutor preferido. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, Adona? Bien, muy bien. Muy contento también de estar una semana más en Melomaniacs. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por darle play a este bonito podcast donde sea que nos estén escuchando, ya sea a través de YouTube, de Spotify, de Apple Podcasts o de cualquier plataforma en la que está disponible. Y muy contento de estar aquí una semana más para platicar de los temas musicales que tenemos el día de hoy. Los temas candentes de esta noche. Así es. No, porque ahora sí nos vamos a explayar. Ahora sí va a haber chismecito aquí en Melomaniacs. Siéntense, acomódense y vámonos a la sección de noticias, porque esta semana han pasado bastantes cosas interesantes. Por un lado, pues una noticia un poco triste. Charlie Watts falleció el pasado 24 de agosto. Este músico británico de la banda The Rolling Stones, que pues se decía que era casi como el líder de ellos, ¿no? El líder, el líder, sí, el propio Mick Jagger siempre ha dicho que en realidad el líder era él. Sí. Y él le decía pues, que él no era su baterista, sino más bien Mick Jagger era el cantante de Charlie Watts, sí. Sí, es un hombre bastante interesante, que quizá esto de pie a que le hagamos un podcast más adelante, porque pues no sé, como que no se habla mucho de los bateristas a lo mejor de una banda, pero este hombre era alguien muy peculiar. No solamente se le conocía por ser una persona bastante seria, ¿no? Un músico muy enfocado, que su vida privada la tenía muy aparte, ¿no? No se metía en escándalos, no se metía en problemas. Se decía, o bueno, él hablaba mucho de su amor por el jazz, incluso tenía un quinteto. Hay una recomendación por ahí, bro, anótala ahí en tu libretita. Hay una canción que se llama I've Got a Crush on You, de su quinteto, del quinteto de Charlie Watts. Muy buena canción que demuestra mucho este cariño por este tipo de música. Entonces, pues bueno, en paz descanse el buen Charlie Watts. Y por otro lado salía ahí muy chistoso, ¿no? Como, hacían la comparativa, ¿no? De que todos los demás eran unos rockstars súper alocados, viviendo una vida de vicios y todo lo que quieras. Y este hombre que era el más sano de todos, pues fallece primero. Sí. Ya no sabe uno a quién creerle, ¿no? No, y yo vi un meme también, una foto en la que decía, ¿no? Que de hecho, que si la ves es el único que está vestido como acorde a su edad, ¿no? Todos los demás así súper rockstars, ¿no? Mick Jagger acá con sus, ya sabes, sus playeras súper cortitas. Súper pegaditas. Ajá. Sí. Y él es como el único que está vestido, pues sí, como un señor, ¿no? Acá. Todos los demás muy rockstars. como un señor. Pues sí. Es cierto, era un hombre muy aterrizado, ¿no? En eso, y pues bueno, se le recordará por mucho tiempo porque era un gran baterista. Y pues bueno, por otro lado tenemos otra noticia muy interesante. ABBA, esta agrupación holandesa, acaba de anunciar que el próximo 12 de septiembre estará estrenando nueva música, en concreto 5 canciones. Esto de la mano de un nuevo show que están presentando, que se ha detenido a raíz de la pandemia, y incluso algunas cosas más como un documental y varias cosas que es muy interesantes sobre esta banda, pues legendaria de los años, de las décadas pasadas, ¿no? Que prácticamente de nuestros padres, bro, yo creo, pero que sin embargo yo creo que sigue muy vigente su música, ¿no? Quieras o no, ha sido escuchada por muchos años. Y pues bueno, estaremos esperando a ver qué nos presentan. Y alguien que pues ya fallecido sigue dando de qué hablar es mi querido Juan Gabro, que pues precisamente se le conmemoraron a estos días 5 años ya de fallecido, ¿no? Y 5 años, sí. Pues se habla de un nuevo material que está a punto de salir. Se habla que va a salir hasta el 2022.
es un proyecto que están lanzando que retoma el proyecto de dúos. Se dice que va a salir dúos 3 y dúos 4. Esto está por confirmarse, pero pues ahí está la noticia muy interesante del buen Juanga. Me imagino que están trabajando en pues todas las colaboraciones que van a hacer, seguramente como en postproducción, ¿no? Épicas aparte. Sí, pero me imagino que van a grabar su parte los cantantes en estos tiempos, ¿no? A lo mejor ya no alcanzó a grabarlas él, simplemente grabó algunas partes, pero bueno, ya estaremos hablando más a detalle de esto. ¿Qué tenemos por allá, mi amigo? ¿Qué nos traes tú en este día? Pues también algo muy interesante, igual el 24 de agosto, la señora Omar Portuondo, que ya sabrán que somos muy fans de este lado, anunció justamente que ese día se nombró al bolero como Patrimonio Inmaterial de la Nación, justamente en Cuba, ¿no? A través de la UNEAC, que es un organismo, por supuesto, ahí en Cuba, y que se tiene un proyecto justamente para hacer lo mismo en México, ¿no? Que se nombre el bolero como Patrimonio Inmaterial de la Nación en México, para que después ambas naciones puedan como presentar el proyecto ante la instancia correspondiente, si no me equivoco, ante la UNICEF o alguna instancia así, para que se pueda nombrar justamente el bolero como patrimonio inmaterial, pero de la humanidad, ¿no? O sea, algo universal. Que digo, más allá del nombramiento y de lo que tú quieras, pues muchas veces lo importante de este tipo de situaciones como en este caso la música, pues lo importante es también lo que muchas veces pasa con su preservación. Ajá, con su preservación como música, justamente. Claro. Entonces, pues me parece a mí también una noticia muy, muy interesante y muy bonita, ¿no? Por supuesto que este tipo de música sea preservada, pues de esta forma, ¿no? Ante instancias nacionales e internacionales, esperemos en algún futuro no muy lejano. Así es. De este lado, por ejemplo, el mariachi es uno de los patrimonios inmateriales, ¿sabes? Entonces, el que el bolero sea pues reconocido de esta manera me parece igual algo increíble, porque es bellísimo, ¿no? El género. Algún día deberíamos hablar del bolero, bro, como tal, del género, que creo que es muy interesante su historia, porque como bien sabemos, en Cuba es como donde se inicia, pero hay una distribución a lo largo de la América Latina muy interesante, incluso creo que hasta en Japón y llegaron a hacer boleros, ¿sabes? Entonces es muy interesante que se estén dando este tipo de noticias. Y pues sí, buenas noticias de la mano de la señora Omar Portuondo, que queremos mucho aquí en este podcast. Y pues bueno, pues vámonos al tema de hoy, amigo. ¿Qué vamos a hablar del día de hoy? Platícales a nuestros radioescuchas. Uy, pues ¿qué no vamos a hablar? El día de hoy tenemos, por supuesto, un tema que creo que desde que empezamos el podcast como que teníamos por lo menos la intención, ¿no? La espinita de hablar de él. Estamos hablando, por supuesto, de el tema de Taylor Swift y los derechos de sus canciones, ¿no? Y por supuesto, más allá de el chismecito del que podríamos hablar, pues queremos sobre todo aprovechar la oportunidad, ¿no? Justo con este tema de hablar un poquito sobre cómo funciona la industria, la industria musical, ¿no? Que siempre digo yo que hay que entender justamente como eso, como una industria que está hecha para vender música, ¿no? Y para generar ganancias económicas, por supuesto. Claro. Obviamente no somos expertos, ¿no? Por ahí dicen que ni siquiera los abogados que se dedican a la industria musical terminan de comprenderla, entonces, cuando menos nosotros. pero tenemos una idea, ¿no? Por lo menos para que pues podamos platicar un poquito y conocer, ¿no? Y entender un poquito, por lo menos, cómo funciona, bro. Entonces, pues yo creo que podríamos empezar, pues, obviamente, con aquella noticia de 2000, no sé si fue 2018 o 2019, ¿no? 19, ¿verdad? Sí. Cuando sabemos que el catálogo de Taylor Swift, los primeros 6 álbumes de Taylor Swift, desde el homónimo obviamente hasta 1989, Reputation, son vendidos, ¿no?
a través de, bueno, por parte de Scott Borchera, que es el ejecutivo de Big Machine Records. Recordemos que Big Machine Records es un sello discográfico independiente formado en 2005, sí, prácticamente para lanzar la carrera de Taylor Swift, ¿no? Scott Borchera era ejecutivo de DreamWorks, o es, no sé si todavía lo sea. Y obviamente, incluso hasta el papá de Taylor Swift metió dinero a la compañía, ¿no? Sí. Obviamente hace los 6 álbumes con Big Machine Records, ¿no? Y en 2019 justamente deja Big Machine Records para irse con Universal, que de hecho Universal es la que distribuyó siempre la música de Big Machine y pues, obviamente de Taylor, ¿no? Pero pues, ahora firma directamente con ella. Entonces sabemos la noticia, ¿no? De que venden los derechos de los 6 álbumes de Taylor Swift. Y por supuesto Taylor sale a decir, ¿no? Que pues, ella nunca tuvo la oportunidad de comprar esos derechos de su propia música, ¿no? Y por otra parte, por supuesto, Scott Borchera salió a decir que él que sí había tenido la oportunidad Taylor de comprar su música, pero simplemente no se llegó a un acuerdo. Lo que nos hace pensar que el acuerdo al que querían llegar con ella pues era ahí medio truculento, ¿no? Medio truqueado, sí. Medio truqueado, medio engañoso para ella. A lo mejor no le convino, ¿no? Y pues por eso no tuvo el chance de comprar pues sí, los derechos de su propia música. Y digo, para entender, ¿no? Obviamente de qué estamos hablando, pues yo creo que tendríamos que entender, por supuesto, un poquito sobre de qué van los derechos de la música, ¿no? De la música. Básicamente. Sí, precisamente. Perdón, no, sí, continúa. No, nada más para explicar rápidamente, ¿no? Básicamente los derechos de la música se dividen en 2, ¿no? Que son los derechos de autor, es decir, los que le pertenecen a la gente que escribe y que compone la música, y los derechos del máster, ¿no? Que digo, se habla mucho de los masters y del máster, pero muchas veces no entendemos ni qué diablos es eso, ¿no? El máster es básicamente, para entenderlo fácil, la grabación final, ¿no? Una vez que ya la canción pasó por un proceso creativo, ¿no? Hasta que se graba y grabas las voces y grabas todos los instrumentos y pasa por un proceso de mezcla, de masterización para llegar a un álbum, ¿no? Obviamente hace muchos años era el máster literalmente un vinilo, ¿no? A través del cual se hacían las copias, ¿no? Para hacer otros vinilos o CDs o lo que tú quisieras. Ajá, exactamente. Por eso pues, es máster, ¿no? Es el maestro del cual se desprende todo. Sí. Hoy en día, obviamente, pues eso no pasa, ¿no? Hoy en día, digamos, es un archivo como cualquier canción, pero los derechos, evidentemente, son los importantes. Y los derechos de los máster generalmente no le pertenecen, por supuesto, a los artistas, ni a los músicos, ni a los productores o los ingenieros, ¿no? Ni a toda la gente que participa en una producción musical, sino le pertenece a la disquera, que la disquera es finalmente la que pone el dinero para hacer tal producción, ¿no? Porque finalmente toda esta gente de cierta forma cobra, ¿no? Los productores cobran, los músicos cobran, las disqueras también le dan a los propios artistas un adelanto, ¿no? Como si fuera un tipo de salario para, pues digamos, para grabar, ¿no? Incluso a veces les dan un presupuesto y pues ya ellos se hacen bolas con lo que quieren hacer. Pero la disquera es por supuesto la que pone el dinero y la que finalmente se queda los derechos del máster. Entonces, obviamente Taylor Swift tiene los derechos de autor, ¿no? Como escritora, como compositora de creo que casi toda su música, si no me equivoco, ¿no? Por lo menos la gran mayoría. Pero los derechos del máster pues, en realidad no eran de ella, ¿no? Y por supuesto eso no le pasa solamente a ella, eso le pasa al 99% de los artistas en el mundo. Esos derechos del máster le pertenecen en ese momento a Big Machine Records, ¿no? Que son justamente los que vende a un tercero, que pues aquí empieza justamente el chismecito porque no se lo venden a cualquiera. Sí, claro. Y es algo que pues ya venía pasando desde mucho tiempo con Taylor, ¿no? O sea, yo creo que este problema era reciente, ¿no? Porque creo que en noviembre del año pasado fue cuando anunció que ya los estaba empezando a regrabar, ¿no? Pero
como tú dices, este problema ya se viene desde hace pues prácticamente 2 años, ¿no? Y es una muy, muy fea, ¿no? A la que se sometió porque nadie sabía qué quería hacer, ¿no? A mí me impresiona mucho cómo ella pues sí se sentía mal, ¿no? Por el hecho de que estuviera pues en una situación así en la que ya no tenía el derecho de sus canciones y pues el contrato como que estaba medio extraño, ¿no? Porque, bueno, se supone que los artistas no pueden regrabar sus canciones, ¿no? En los contratos que firman, ¿no, bro? Uh-huh. Bueno, en realidad, o sea, esos derechos, pues, en realidad, te digo, nunca fueron de ella, ¿no? Lo que ella reclamaba era que no le dieron chance de comprarlos. Y Scott Borchera decía que sí. La verdad es que yo creo que a lo mejor sí le dieron chance, pero el trato que querían hacer era bastante truculento para ella. Seguramente querían seguir participando de alguna forma, ¿no? Dentro de su música y deshacerse de ella finalmente. Entonces realmente no tenía mucho sentido más que el económico. Pero lo interesante y lo que le molesta también a ella, pues es obviamente no solamente que vendan, ¿no? Que Big Machine venda los derechos, sino que se los vende a Scooter Braun. Que es como el némesis de Taylor, enemigo, ¿no? El peor enemigo de Taylor. Y van y le venden los derechos a este dude. Sí. Sí, a través de una empresa que él tenía, ¿no? O bueno, que él tiene, ¿no? Que sí. Sí, obviamente cuando se hacen ese tipo de transacciones, pues todo se hace a través de compañías, de empresas. Pero pues finalmente no termina de ser de él, ¿no? Se supone que por $300 millones, ¿no? Termina comprando los derechos de los 6 álbumes. Entonces es también ahí una historia digna de telenovela. No, y lo sí, pues imagínate, ¿no? Vas y se lo vendes a tu peor enemigo. Y no sé cómo llegar a ese punto, ¿sabes? O sea, quienes fueran los que manejan este tipo de negocios, pues, ¿qué les pasa? Sí. ¿No? O sea, no sé, tantita moral pues es que es mucho dinero de por medio, claro, ¿no? Sí. No puedes flaquear ante esa situación, pero pues se supone que ella también tenía poder, ¿no? De los masters, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor ella no podía hacer nada al respecto en cuanto a comprarlos, pero sí tenía como voz a decir o a negar que esa música se usara, ¿no? Y eso fue como su gran jugada, ¿sabes? Eso es lo bueno, en un principio como que lo más interesante, ¿no? Es como, ok, ya no tienes mis canciones, pero no puedes usarlas. Uh-huh. Entonces gastaste 300 billones en nada, sí. ¿no? O sea, nada más en un título sin uso, porque no puedes usarlas ni en comerciales, ni en películas, ni en anuncios. Sí. Todo el arte, todo lo que está incluido no lo puedes usar. Entonces sí es como muy interesante este aspecto, ¿no? En el que ella hace esta movida. Por lo que ahora después venden este mismo personaje, o bueno, esta misma persona, sí. Scooter Braun, vende los derechos de nuevo, ¿no? Y se los vende a una empresa privada, no sé cómo llamarla. Sí, es un fondo de inversión. Y en el cual el dinero que generen esos masters va a seguir ganando él, ¿no? Uh-huh. De todas formas, sí. aunque ya los haya vendido. Uh-huh. Entonces el chiste es, pues sí, como tú dices, prácticamente telenovela. O sea, tú no quieres que él gane ni un peso, ni un centavo de ese material, pero pues estás hablando del material de toda tu vida, ¿sabes? Cuando platicábamos esto en un principio, y digo, ya hemos platicado esto muchas veces Edgar y yo, pero hasta ahora se pudo concretar como tal el podcast porque creemos que es algo digno de telenovela. De con ustedes. De contar, sí. Las dos cosas. Y sí, de telenovela, ¿no? Porque pues es como ¿cómo llegas a ese punto? Y pues sí, o sea, ¿qué hacer ahora en estos momentos, no? Regrabar las canciones sonaba como muy pues muy, no muy ambicioso, sino prácticamente imposible, ¿no? ¿O tú qué pensabas cuando anunció que las iba a regrabar? Tú que eres muy fan, bro. Sí. No, es que la verdad es algo que, o sea, literalmente nunca habíamos visto, ¿sabes? Y no creo que volvamos a ver. O sea, obviamente la jugada tanto bueno, tal vez a Big Machine no, porque pues, finalmente ellos ya lo vendieron y pues, ya tuvieron ahí su ganancia, ¿no? Pero
la jugada para Scooter Braun y después para Shamrock Holdings, que es el fondo de inversión que compra los derechos, pero que obviamente está la cláusula para que Scooter Braun siga quedándose con un porcentaje de las ganancias, pues le sale mal por el contrato de Taylor Swift precisamente, ¿no? Que es un contrato, ahora digo, no, por supuesto no lo conocemos, pero por lo que está pasando sabemos que hay cosas muy particulares en el contrato de Taylor Swift que no pasa jamás con otros contratos, ¿no? Justamente como lo que dices, ¿no? Al principio. Uh-huh. Si bien Taylor no tiene obviamente los derechos de los masters por completo, sí tiene derecho, como dices, de vetar en qué se van a usar, ¿no? Entonces, desde aquel momento, si tú mandas tu solicitud para usar alguna canción de Taylor, ¿no? En tu comercial, en tu película, en tu serie, en tu podcast, en donde sea, te la van a rechazar. Desde aquel momento están rechazando todo, ¿no? Uh-huh. Y digo, es una jugada que pareciera arriesgada para la propia Taylor, porque pues, finalmente es dinero que también ella no está ganando, ¿no? Obviamente. Sí. Y que no es poco, ¿no? Ella misma decía en una entrevista que a la oficina le llegaban cerca de 12 solicitudes a la semana, ¿no? Entonces saca cuántas uh-huh. semanas tiene el año y lo que cuesta una licencia, ¿no? De una canción de Taylor Swift para una película, por ejemplo, ¿no? Para una serie, pues sí, es bastante dinero que se están perdiendo. Pero solamente 12 creo que para Shake It Off y para Blank Space, ¿no? O sea, ni siquiera para todo su repertorio como tal. O sea, nada más esas dos canciones tenían un buen, así como tú dices, como una fácil 12 peticiones para uso de licencia, ¿no? Sí, obviamente pues, son como las canciones más, pues sí, más comerciales, ¿no? Las que la gente más quiere usar. Y pues sí, digo, si sacas los números, ¿no? ¿Cuánto cuesta una licencia, por ejemplo, para una película, ¿no? Una canción de Taylor Swift, pues seguramente se están ahí perdiendo bastante dinero, pero es una jugada que le sale bien a Taylor, porque pues, finalmente Scooter Braun termina vendiendo, ¿no? Pero pues, evidentemente con esta cláusula en la que él de cierta forma sigue ganando algo de las ganancias, ¿no? Entonces, aunque Shamrock Holdings, ¿no? Esta compañía que los compra, de cierta forma quiere hacer un acercamiento con Taylor, pues finalmente a Taylor no le interesa en lo absoluto hasta que Scooter Braun no tenga nada que ver, ¿no? Uh-huh. Y justamente las regrabaciones, pues es como el arma secreta, ¿no? En otro plot twist de telenovela. Sí, no inventes. Que saca Taylor Swift y que de nuevo, ¿no? Es rarísimo. O sea, digo... ¿Cuándo se había visto eso? Sí, es que no pasa, ¿no? O sea, justamente una de las cláusulas de los contratos discográficos más importantes, pues es justamente la de no regrabación, porque cuando tú tienes una canción, como en el caso de Taylor, que tiene los derechos de autor de prácticamente todas sus canciones, hay esa cláusula de no regrabación por parte de las compañías discográficas en el contrato para que los artistas pues, justamente no hagan 3,000 grabaciones de la misma canción, ¿no? Porque finalmente cuando tienes una sola grabación, ese solo máster, pues finalmente vale mucho, ¿no? Uh-huh. Para licenciar, por ejemplo, el de Blank Space, ¿no? El máster de Blank Space, ¿cuánto dinero puede hacer con licencias, ¿no? ¿Cuánto dinero hace de streaming? ¿Cuánto dinero hace de las propias ventas de los discos? Uh-huh. Y si Taylor tuviera la oportunidad, si no existiera esa cláusula, ¿no? Y Taylor pudiera grabar Blank Space, no sé, otras 10 veces, ¿no? Pues finalmente ese máster para el cual la compañía discográfica ya gastó, pues no sé, cierta cantidad para hacerlo, para grabarlo, pues finalmente no valdría casi nada, ¿no? O valdría muy poco. Entonces, por eso la cláusula de no regrabación es tan importante para todas las compañías discográficas. Y que ahora sabemos que, pues en el contrato de Taylor, si bien existió, solamente fue por unos años, ¿no? Porque justamente en noviembre de 2019, ella tiene ya el chance de empezar a hacer las regrabaciones, que, digo, repito, es algo completamente raro, ¿no? O sea, es algo que no pasa. Y esa es su jugada, ¿no? Bloquear toda la parte comercial, sobre todo de las licencias de sus 6 primeros álbumes, regrabar los 6, ¿no? Hacer prácticamente una copia idéntica de los 6 álbumes, lanzarlos ya, sí. Cuando ella tenga obviamente ya los derechos de autor y también los derechos del máster, ¿no? Y entonces sí, ya cuando tú quieras licenciar
Shake It Off, cuando quieras licenciar Blank Space para tu película, para tu serie de televisión, para lo que tú quieras, finalmente Taylor te va a dar chance de licenciar el máster que es propiedad de ella, ¿no? Y no el que es propiedad de, en este caso, de este fondo de inversión. Y pues, finalmente esa es su jugada, ¿no? Bloquear comercialmente esas grabaciones originales hasta que ella tenga sus grabaciones propiamente ya de ella, propiedad de Taylor Swift, ¿no? Y pues ya, ella finalmente termina ganando. Te digo, yo creo que le salió la jugada bastante mal, ¿no? Finalmente porque es un contrato, te digo, bastante curioso el de Taylor, porque realmente eso no pasa. Exactamente, no tienes como permitido tener tanto poder a ese nivel, ¿no? O sea, el de bloquear ya tu música como tal, eso sí es fuerte, ¿no? Como que muchas veces es como de, ok, no tienes el poder de decir si sí o si no, solo tienes el poder de saber, ¿no? Que te besemos, ¿no? ¿Dónde va a salir? Pero... Sí, exacto. Y a veces ni avisar, pero, ¿no? Porque hay veces que ni siquiera por la cantidad de participación que tienen los artistas dentro del máster, ni siquiera les tienen que avisar, ¿no? Es de, ¿sabes qué? Llegó la licencia para un videojuego, esta película, para esta serie, para el videojuego, para acá. Ahí está, esto es lo que se hizo, ¿sí? O sea, de compas te decimos, pero pues, ni siquiera tenemos que decirte en realidad, ¿no? Pero de todas maneras sí le toca un cierto porcentaje de lo que se está pagando, ¿no? O sea, tampoco es como que dijeras, bueno, depende del contrato, ¿no? Pero se supone que debe ser así. Sí, que en realidad es muy poco, ¿no? Generalmente a los artistas les toca un 12 a un 15%, ¿no? Sí, más o menos. Imagínate. En realidad es bastante poco. Es bastante poco y aún así es mucho. Para nosotros los mortales que no... Bueno, o sea, es mucho cuando tienes a un artista muy grande que vende mucho y que licencia su música de manera continua, ¿no? Pero para artistas más pequeños que no venden tanto, ¿no? Y que a lo mejor no tienen tantas licencias que dar, pues sí, termina siendo muy poquito, ¿no? Ah, claro, sí. Estamos hablando, pues sí, de artistas prácticamente pop, ¿no? Que sí, si hablas de Taylor Swift, por supuesto, ¿no? Taylor Swift vende lo que quiera, ¿no? Y como decíamos ahorita, las licencias para su música no le van a faltar, yo creo que nunca. Pero sí, ¿no? Otros artistas que no vendan tanto, pues finalmente un 12, un 15%, pues sí es poco. Sí. Y a todo esto, ¿quién es el que está poniendo como los fierros para que Taylor esté regrabando todo? ¿Universal? Pues Taylor está ahora firmada con Universal, pero pues, evidentemente no es lo mismo firmar a una Taylor Swift de 15, 16 años que quién sabe si vaya a vender álbumes, quién sabe si vaya a vender entradas para un concierto, a grabar a una Taylor Swift que ya tiene 6 discos, que sabe que vende literalmente millones, que llena estadios, ¿no? Entonces, pues, evidentemente el contrato ahora de Taylor Swift es bastante mejor que el de Big Machine, que pues, finalmente sí tiene chance de estar haciendo todo lo que está haciendo. Yo creo que es un buen contrato igual, aunque ellos no lo hubieran querido así, pero sí, o sea, finalmente es un gran contrato, ¿no? Para empezar, pues obviamente ella tiene los masters, ¿no? Ahora son de ella. Si tú ves, por ejemplo, los créditos en sus álbumes, desde el Lover para acá, obviamente, pues sí, los derechos son de Taylor Swift, ahí dice, Taylor Swift, en lugar de Universal. Entonces, pues, la verdad es que el contrato ahora que tiene, pues, es bastante bueno. Sí, y es que también algo que me gustaría mencionar, amigo, es que sus canciones inicialmente se vendieron porque la disquera Big Machine Records, o bueno, no sé si propiamente la disquera o la empresa detrás, estaban en quiebra, ¿no? O sea, por eso se vendieron los derechos y me causa mucha impresión. Desde que hablábamos de la semana pasada de Watch Throne, en la que platicábamos tantito de este embrollo en el que luego las disqueras se meten y hasta salen bien endeudadas, ¿no? Y cómo es que pues el negocio se maneja de una manera tan extraña, ¿no? A veces para nosotros que quizás no entendamos mucho de mercado y todo eso, pues que estás manejando cifras millonarias y aún así sí sales debiendo, ¿no? Sí.
pues en el momento en el que esta disquera, pues imagínate, o sea, teniendo a Taylor Swift como artista, estaba en quiebra, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva a una disquera pues sí, a quebrar? ¿Tú qué piensas sobre eso? Pues quiero creer que a lo mejor simplemente él va al manejo, ¿sabes? O sea, digo, finalmente sí, como dices, obviamente Big Machine ya estaba casi en la quiebra. Y obviamente cuando se va Taylor Swift a Universal, pues dices, ¿sabes qué? Este barco se va a hundir sí o sí, ¿sabes? O sea, finalmente, desde que empieza Big Machine, la apuesta grande era Taylor Swift, obviamente, ¿no? Obviamente hay otros artistas, pero realmente si entras a ver qué artistas son, la verdad yo no conozco a ninguno, ¿no? Entonces, obviamente, Taylor Swift es la que ponía el dinero ahí, prácticamente todo el dinero, ¿sabes? Entonces, pues sí, digo, era una movida casi lógica, ¿no? Yo creo que cualquiera lo hubiera hecho, ¿sabes? O sea, si se va Taylor, pues es obvio que ya no va a haber dinero, ¿no? Y que pues esto no va a funcionar tanto, porque ella era la apuesta grande, ¿no? Que salió bastante bien, claro, si de mí me preguntas, pero pues, en el momento en el que ella se va, yo creo que era la jugada más normal. Más lógica para los dueños de Big Machine Records, ¿no? Sí, aunque lo lógico pues hubiera sido llegar a un acuerdo con ella, venderle los derechos de sus canciones, ¿no? Y todos contentos, ¿no? Y no estaríamos hablando ahorita de esto, ni estaría ella haciendo sus regrabaciones, obviamente. Todo hubiera sido diferente, pero bueno. Lo mismo le pasó a Paul McCartney, ¿no? Nunca pudo comprar los derechos de los Beatles. ¿Alguna vez hemos mencionado esto en los podcasts? Lo que pasó con Paul McCartney y Michael Jackson, porque sí se me hace algo bien, pues bien fuerte, ¿no? O sea, si no lo hemos comentado alguna vez, rápidamente, ¿no? Haciendo como memoria. Paul McCartney era amigo de Michael, le había comentado en algún momento a Michael que él estaba invirtiendo en canciones, ¿no? Que las canciones eran un gran negocio, ¿no? Y que si Michael quería hacer dinero, pues que invirtiera en comprar derechos de las canciones, ¿no? Y todo esto de lo que les hemos venido platicando. Y bueno, Paul McCartney desde hacía tiempo que quería comprar los derechos de la música de los Beatles porque ellos no la tenían. Y cuando la estaban ofreciendo, creo que querían 20 millones o algo así. Sí. Entonces en ese tiempo fue Paul el que le pidió a Yoko Ono que comprarlos, ¿no? Comprar los derechos. Incluso creo que en la entrevista que le hacen a Paul, él menciona, ¿no? Que le dijo, pues nos vamos a michas, ¿no? 10 y 10 y nos compramos los derechos, ¿no? Y y Yoko dijo, no, pues yo creo que sí no los pueden rebajar. Yoko quería regatear, ¿no? Aplicar la de si no los dejan en 5. ¿Cuánto es lo menos, joven? ¿Cuánto es lo menos por los derechos de Darling? Y pues no, toma la que suben hasta 50 millones, ¿no? Y pues ¿quién creen que los compró? Pues nada más y nada menos que el que le dio su consejo, ¿no? Michael Jackson. Va y los compra. Y incluso hay una entrevista muy interesante, ¿no? Donde igual Paul habla de eso y dice que le marca a Michael, ¿no? Y le dice, ¿qué crees? Pues voy a comprar música como tú me dijiste. Ah, pues muy bien. ¿Y qué música vas a comprar? La tuya. No. Sí, pues es que son negocios son negocios. Y sí, tómala, bro, que se las compra. Y pues ahí terminó. Por eso ya no hubo 666 parte 2. Ni This Girl Is Yours, ¿no? O no sé cómo se iba a llamar la segunda parte. Pero no, ya no hubo más colaboraciones de estos dos grandes. Sí, por la onda por eso. No, y digo, ya para complementar la historia que a mí también me parece bastante interesante y muy curiosa, pues finalmente Michael Jackson ni siquiera fue el que ofreció más dinero, ¿no? O sea, realmente la compañía no buscaba 50 millones, había gente que estaba ofreciendo más, pero la compañía que tenía el catálogo, que en realidad era un catálogo de 4,000 canciones, donde que sí venían las de los Beatles, pero venían muchas canciones más de gente muy, muy cañona, entra en quiebra, ¿no? Y Michael Jackson era justamente el que llevaba más tiempo auditando las canciones, auditando con abogados, obviamente, el catálogo, ¿no? Para tener el chance de comprarlo. Y en el momento en el que la compañía se va a la quiebra, pues Michael Jackson es el que puede comprar
no más rápido por los 50 millones, aunque pues, en realidad no era la máxima oferta, había ofertas más altas, ¿no? Entonces, si no se hubiera ido a la quiebra, pues, a lo mejor ni siquiera el propio Michael los hubiera comprado, ¿no? Claro. Y digo, obviamente hablando de lo mismo, ¿no? Pues sí, a los Beatles les pasó, pero les pasa, o sea, a la gran mayoría de los artistas, ¿sabes? O sea, firman sus contratos, empiezan a grabar música, empiezan a ganar, pues sí, algo de dinero, pero pues, en realidad ellos no son los que hacen ni siquiera más dinero con su música, ¿no? O sea, hay mucha gente que gana más dinero con su música que ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente no saben cómo funciona la industria, ¿no? El propio Paul McCartney decía, ellos mismos, los Beatles, pensaban que la música estaba ahí, en el aire, y que no le pertenecía a nadie, ¿no? Por eso, pues finalmente nunca supieron, hasta mucho tiempo después, que no tenían los derechos de su música, ¿no? Porque pues les pertenecía a alguien más. Imagínate si le hubieran vuelto a grabar. No manches. Ya unos años después. Y ahí volvemos a lo mismo. O sea, seguramente si hubieran querido, no hubieran podido, ¿no? Porque muy seguramente su contrato tiene o tenía esa cláusula famosísima de no regrabación. Que se supone la de Taylor era por tiempo, ¿no? No puedes grabarla por tanto tiempo, pero ya después sí puedes. Por eso empezó a grabarlas en noviembre de 2019, decías. Yo creía que era del año pasado, pero no dices que fue de apenas. Sí, no, en noviembre de 2019, sí, prácticamente, pues obviamente no conocemos el contrato y seguramente nunca lo vamos a ver. A menos de que haga lo que hizo Kanye West de subirlo a Twitter. A menos de que lo suba a Twitter como Kanye. Pero no creo que eso pase. Pero pues sí, obviamente con eso sabemos que esa cláusula, que seguramente existió, pero por un tiempo nada más, ¿no? Hasta noviembre de 2019. Y ahora sí, tienes chance. Y ahora sí, se va a aventar sus regrabaciones. Que digo, para la fecha en la que estamos grabando este podcast, el 30 de agosto, ¿no? Así ya es. lanzó Fearless hace unos meses y estamos esperando en noviembre que salga la versión de Red. Yo pensé que iban a salir los álbumes en orden. En orden, pero pues ya vimos que no. Sí, me acuerdo que cuando llegamos a platicar esto era como de, no, pues seguramente van a salir así como fueron saliendo, ¿no? Pero sí. Hay una razón, ¿no? Esta mujer le encanta hacer este tipo de cosas. A mí igual me fascina mucho cómo tiene tan... ¿cómo se le dirá? Bueno, cómo tienes a tu audiencia tan al pendiente de las cosas, pero también la haces partícipe de tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que estés sacando estos álbumes en este orden, pues te saca ciertas especulaciones, ¿no? Hace unos meses platicábamos que seguramente iba a salir 1989, ¿no? Sí. Y no, ahorita no. salió. Fue Red, que es nada más y nada menos que el álbum favorito de Edgardo. Es un dato chapoy. Era, sí es cierto, ahora es Folklore. Bueno, pero de la era de Big Machine Records, sí es tu favorito. Sí. y sí, ¿no? Que igual le llaman como la reina del merchandising y del marketing y todo lo que tú quieras. Porque es muy buena haciendo eso, bro. O sea, todo el clavado que nos hemos echado para hacer el podcast ahorita que empezamos a hablar de esto, o bueno, que decidimos hablar de esto, pues sí te das cuenta de que todo lo que hace genera dinero, ¿no? Sí. Pero es que también te das cuenta que no lo hace tanto porque genere dinero, sino porque ella misma crea el universo de su propia música, ¿no? De su propio arte. Y pues eso pues genera ingresos, pues muy bien, ¿no? Pues hay que aprovecharlo. Entonces... Hace ratito que mencionabas, ¿no? Al final del día, el artista, el que compone, la mente creativa detrás de todo un proceso que ya después se vende como un producto musical, es el que gana menos, ¿no? En este caso, pues Taylor Swift, ¿no? Que pues, se podría decir que no ganaba tanto. Ahora va a ser la que va a ganar, yo creo que muchísimo más, ¿no? O sea, y como tú decías, la semana pasada creo que hablábamos, ¿no? Que ella fue la que mejor le fue en cuanto a ingresos, ¿no? En el año, ¿no? Sí. Como tú dices, acaba de lanzar 3 álbumes seguidos, ¿no? Folklore, Evermore y luego Fearless y ahorita va a sacar Red. Sí. Entonces, pues
ahora ella está dando la vuelta, ¿no? En su momento creo que sería bueno aquí también mencionar que Madonna lo hizo también, ¿no? O sea, de una manera distinta, ¿no? Ella creó su propio sello, ¿no? Y ahora se volvió como la mujer, la empresaria detrás de todo, la mente creativa que también sigue siendo ella, ¿no? Y empezó a contratar a gente de lo más cañona, ¿no? Para su empresa, ¿no? Y él le reditúa muy bien, ¿no? Yo la respeto mucho a la señora Madonna, a pesar de que haya cantado con Maluma. A pesar de todo. Sí, no, yo creo que... yo creo que la propia Taylor no lo hace ni siquiera a propósito, ¿sabes? O sea, ella hace lo que hace porque quiere, yo me imagino, ¿no? Y finalmente la gente es la que lo sigue, yo creo. Y claro. Sí, la verdad es que yo creo que en un futuro ella podría hacer más o menos lo mismo que Madonna, ¿no? Seguramente. En algún momento en el que termine su contrato con Universal, en el que vaya todo bien, ¿no? Y ya tenga incluso un mayor poder adquisitivo justamente para hacer su propio sello, para financiar toda su música, para financiar todo lo que significa una carrera musical como la de Taylor Swift, que no es poco y que por supuesto no es barato financiarlo seguramente. Uh-huh. Yo creo que podría ser más o menos lo mismo que Madonna, ¿no? En algún futuro. Es que es muy joven todavía, ¿no? O sea, es lo que nos sorprende mucho. Sí. 31 años tiene a la fecha. 30, sí. 31, sí. Va a cumplir 32 en diciembre, ¿no? 32 tiene, ¿no? Va a cumplir 33. ¿Ah, sí? Ah. Sí, tienes razón. Ah, no, sí, 31. Sí. Bueno, el chiste es que... Algo así. Que sí, es muy joven, ¿no? O sea, uno se pone a ver desde este punto y dices, wow, todo lo que le queda por hacer, ¿no? En su momento no sé si Madonna fue tan prometedora, ¿no? Pues ya, ¿cuántos álbumes lleva? 8 álbumes. Y todo todo lo que ha hecho, pues sí es impresionante, bro. La verdad es que no me deja de extrañar porque, bueno, más bien, cada vez entiendo más por qué la amas tanto. y por qué tiene una fanaticada tremenda, ¿no? Que también la sigue tanto. Y pues ahora la cuestión es esperar, ¿no? ¿Qué va a pasar? En su momento nosotros creíamos que las... No sé por qué, ¿no? Bueno, yo no soy un fan así tan declarado como tú, pero sí pensaba que iban a ser diferentes las versiones, ¿no? O sea, dije, no, que iban a sacar las nuevas canciones. Pero no, o sea, en su momento ella lo dijo, ¿no? Pues van a ser igualitas porque pues cuando alguien quiera la canción... Sí. Pues va a poder usar la mía, ¿no? Mi versión que prácticamente está haciendo... No va a poder, va a tener que, porque finalmente pues ella va a seguir bloqueando el otro máster y ¿sabes qué? ¿Quieres licenciar esta canción? Pues, esta es la que puedes. Porque finalmente, pues sí, como dices, van a ser, o bueno, ya escuchamos Fearless, son igualitas, ¿no? Esa es la idea, que sean prácticamente iguales. No, digo, si te pones muy, muy meticuloso, pues sí, obviamente hay unas diferencias, ¿no? Pero... a grandes rasgos es exactamente igual. Pero esas diferencias lo hacen todavía mejor, ¿no? O sea, si fueran igualitas, quizás sería un mérito así que digas, wow, no manches, o sea, ¿cómo diablos hiciste eso, no? O sea, está caño. Uh-huh. Pero el hecho de que tengan esas diferencias lo hace, pues, más especial, ¿no? Al final de cuentas, ¿cuántos años ya pasaron? Y a pesar de que todavía tiene el potencial para cantar como cantaba hace 10 años, ¿no? Que mucha gente lo pierde, ¿no? O como tú hemos platicado, por ejemplo, de la técnica, ¿no? Que muchas veces, pues sí, al tener una mala técnica te gasta, ¿no? Y aquí ella está demostrando que ella tiene una gran técnica de voz y que no ha perdido ninguna de sus atributos, ¿no? De sus atributos y sus características musicales, vocales, ¿no? Y sobre todo de que pues ahora te está dando una versión prácticamente idéntica, pero con una cierta diferencia que lo hace, pues en mi opinión, más especial, ¿no? En la Taylor's version, creo que es pues una gran forma de posicionarse ella como pues la reina del pop, la están catalogando como la artista de la década, ¿no? Y pues sí, bro, o sea, ya te metes en este mundo popero, ¿no? Más en esta onda y te das cuenta de que pues sí, o sea, ha sido un largo camino, ¿no? Un arduo camino, un arduo trabajo.
en cuanto a música se refiere, porque pues los escándalos es otra cosa. Ahí sí ya no nos metemos nosotros, ¿verdad? Al chismecito. Al chismecito que a todos nos gusta, pero que ahí no. No está tan bien. No, y hablando justamente de las regrabaciones, pues sí, la verdad es que es muy complicado que suenen exactamente igual, ¿no? Por temas hasta técnicos, ¿no? Un micrófono diferente, una mesa de mezclas diferente, todos los procesos a través de los cuales pasa la música, ¿no? Sí. Software, hardware, pues sí, obviamente es muy diferente. Y por más que quieras que suene exactamente igual, pues la verdad es que no se logra por completo, ¿no? Al 100%, pero pues la verdad es que sí suenan prácticamente iguales. Y digo, si tú vas a licenciar justamente una canción, ¿no? La que tú quieras para tu película, pues la verdad es que te va a dar igual licenciar la que te dé Taylor o la otra, porque a grandes rasgos no va a haber ninguna diferencia, creo yo. Pues esperemos, ¿no? O sea, yo lo que quiero ver es que lo que pase con Blank Space y con Shake It Off, ¿no? Que son como las pues las más famosas, las más codiciadas, las más pedidas, las más demandadas. Que a su vez a lo mejor no está tan difícil porque escuchas las canciones y son hasta eso un poco minimalistas, ¿no? O sea, Blank Space, por ejemplo, tiene este sonidito muy peculiar, ¿no? Pues son totalmente electrónicos, ¿no? La verdad no sé ni qué sean, ahora que lo pienso. Pero sí, no tiene así como una banda así muy grande, ¿no? Muy tosca, ¿no? Un sonido así muy, muy fuerte. Es muy acorde a lo que estaba sonando en aquellos 2014. y pues sí, es lo que yo más espero escuchar de Taylor, ¿no? Que pues tú qué piensas, cómo crees que vaya a ser los siguientes álbumes, porque algo también chido es que está metiendo pues más canciones, ¿no? Las que en un inicio se desecharon, sí, cierto, pero sí, que ahora no están eso. Dentro. ¿Tú qué piensas de todo pues trabajo, amigo? Pues creo que es una parte bastante importante también de los propios álbumes, porque ella misma dijo, ¿no? Que estas canciones son canciones que ella sí quería incluir en los álbumes originalmente, y que finalmente pues vaya, toda la gente que está involucrada de la disquera literalmente no la dejaron, ¿no? Aunque ella sí quería meterlas, es decir, no son canciones que hizo para que ver están de más. si que están de más o que muchas veces se hacen para ver si quedan dentro del álbum, ¿no? O cuando hay muchas veces que se hace un álbum de 14 canciones y se graban, no sé, 40, 50 canciones, ¿no? Y de ahí vas depurando hasta que te quedas con las canciones que vas a meter nada más en el álbum. Esas canciones son canciones que ella sí quería incluir, y que por supuesto ahora que tiene toda la libertad para hacerlo, y que te digo, seguramente más bien el contrato que tiene con Universal es un contrato muy muy cañón, que seguramente muy pocos artistas tienen, o tal vez nadie, ¿no? Tal vez Michael Jackson en su momento lo tuvo con Sony. Sí. Entonces creo que es una parte muy importante justo de los álbumes, ¿no? Escuchar estas canciones del baúl, como dice ella, que estuvieron ahí justamente guardadas, no por malas, no porque estuvieran de más, no porque no tuvieran que ver con el álbum, sino porque por cuestiones, pues sí, muchas veces comerciales, ¿no? La disquera simplemente desecha, aunque el artista, en este caso Taylor, tenga toda la intención de incluirlas. Entonces, pues sí, no lo habíamos mencionado, pero yo creo que es una parte bastante importante, y digo, como fan, pues obviamente es todavía más enriquecedor, ¿no? Escuchar canciones nuevas, no solamente el disco, pues sí, que ya conocemos, regrabado, sino canciones todavía nuevas. Así es, le da un plus muy bueno, ¿no? Tremendo para como tú dices, para cualquier fan y para quienes no estamos tan familiarizados. Ahora yo sí quisiera escuchar las versiones nuevas, pero también me dan muchas ganas de escuchar las viejitas, ¿no? Ya no lo quiero hacer porque le daría dinero a este compa, pero sí, sí, ¿no? O sea, creo que estaría muy chido, Necesitas pedirle el disco a alguien que te lo preste, ¿no? Para que ya no lo compres. Sí. Préstamelos tú, bro, yo sé que tú eres bien fan. Te los voy a prestar, el que tú quieras. Los vamos a escuchar ahora aquí en stream, en una de esas, y vemos las diferencias.
así segundo por segundo de cada una de las canciones. ¿Y cómo crees que vayan saliendo los demás? Digo, a lo mejor no sé si estás tan metido en eso, pero pensábamos que era 1989, resulta que fue Red, que reitero es uno de tus favoritos por lo que sé. Uh-huh. Pero los siguientes, ¿cuál crees que...? Yo pienso, o sea, aquí dando como... metiéndole candela a esto, que el último va a ser o el primero, el debut, o Reputation. Siento. Ajá. Pero no sé. De hecho, creo que Reputation va a ser el último, pero no porque ella quiera, sino por el tiempo. Como es el último, ¿no? Entonces tiene que pasar más tiempito para que pueda regrabarlo. Entonces ahí sí creo que Reputation va a ser. Y digo, en un principio obviamente pensamos que iba a ser en orden cronológico. Ahora creo que podría ser por el tema comercial, ¿no? Es decir, donde haya más chance de exprimir, ¿no? Económicamente al álbum, en cuanto a las licencias sobre todo, ¿no? Porque finalmente en cuanto a ventas, los fans de Taylor van a salir y a comprar el disco y a escucharlo en el streaming y lo que sea. De eso yo creo que Taylor no tiene ningún problema. Duda. Sí. Y no tiene ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Yo pienso en eso tal vez, ¿no? En cuanto a que se le pueda exprimir más, por ejemplo, en cuanto a las licencias, ¿no? Que digo, es un tema que estamos mencionando mucho, pero y que a veces no conocemos, pero que es bastante importante. Entonces, claro. Yo creo que podría ir por ahí. Tal vez el siguiente ahora sí sea 1989. Uh-huh. Quiero creer. Y pues, a lo mejor ya después se aventaría ahí. ¿Cuáles faltan? Taylor Swift y Speak Now. Reputation. Y te digo, Reputation, pues sí, por el tiempo, que es el último, pues ese sí va a ser el último. Eso sí. El último. Porque ese es del 2017, ¿no? ¿O de qué es? Me parece que sí. Sí. Es uno de los más recientes. Yo todavía pensaba que Lover también lo iba a volver a grabar, pero qué bueno que no. Haciendo la investigación, ya vi que no. Sí, no, ya Lover ya. Sí, ya es de ella. Ya es de ella, ¿no? Pues está chido. Ese es uno de los mejores en mi opinión, aunque no he tenido la oportunidad de escuchar todos, pero a mí me gustó mucho y creo que sí, es una situación muy 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 interesante que se haya dado en estas situaciones tan raras de la pandemia, ¿no? Que también es pues fue un momento para ella como igual de introspección, ¿no? Por el hecho de haber hecho hice redundancia, perdón. El haber hecho folklore, ¿no? En un aislamiento como uh-huh. Pues sí, fue algo muy, muy fuerte. Fue un disco igual muy revelador, ¿no? Cambiando el sonido, aventándolo de sopetón, casi sin avisar, ¿no? Y pues bueno, creo que eso da una maestra de cómo funcionan las cosas ahorita. Y más que nada de cómo se mueve tan rápido el mundo, ¿no? O sea, a mí me gustaría mucho hacer ahorita hincapié en esto, ¿no? En cómo en un principio pues las disqueras pues sí tenían que apostarle a lo seguro, ¿no? O sea, no arriesgarse tanto en ciertas cosas y pues si estás pegando en esto pues vamos a meter esto. Pues ahorita como tal, ¿no? El reggaetón que pues está pegando y todo el mundo lo hace pues es una apuesta segura prácticamente, uh-huh. ¿no? No es ningún secreto. El punto es que pues igual como que las disqueras están perdiendo su propio valor, ¿no? A mí me gusta mucho como, por ejemplo, Billie Eilish, ¿sabes? Prácticamente hicieron su álbum en su cuarto, ¿no? El primero, ¿no? Y a excepción de algunas mezclas que sí tuvieron que mandarlas a algún estudio, pero prácticamente todo el trabajo está hecho dentro de una habitación, así como Charlie Puth igual alguna vez menciona esto, uh-huh. Y todos los artistas pop de room pop, ¿o cómo se llama? Bedroom pop, ¿no? Que es pues esto, ¿no? Crear música desde tu cuarto, porque ahora las tecnologías ya lo permiten, ¿no? Sí. Va mucho de la mano con cuando hablábamos de la tecnología MIDI en algunos podcasts anteriormente. Si no lo has escuchado, vayan corriendo a ello. o pues sí, ¿no? Que las disqueras están perdiendo como valor, ¿no? Y quizá por eso también están quebrando tanto, ¿no? Todo va muy de la mano, ¿no? De cómo se mueve el mundo. Hace poquito veía igual que Spotify, a pesar de haber cumplido 15 años en la industria y ser el número 1 en cuanto a streaming, pues no ha ganado como tal
no ha generado como utilidades en todo lo que va de su historia. Entonces es algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Lo que pasa dentro de esto, bro. Me gustaría mucho hacer hincapié aquí. Hay un video que vi de Jaime Altozano, ¿no? Donde se preguntaba a sí mismo, pues, ¿qué va a pasar con la música, ¿no? En unos años, pues la verdad yo no lo sé, ¿no? O sea, a pesar de llevar tanto tiempo estudiando y viendo esto, pues no lo sé. ¿Tú qué piensas, bro? ¿Qué va a seguir en un momento, pues, determinado con la música? Porque me gusta mucho que él mencione que va a haber más artistas, ¿no? Y que eso siempre va a ser bueno. Y yo no es que lo dude, pero tampoco estoy seguro si sea bueno, ¿sabes? O sea, en su momento creo que sí está bien o sí es necesario que haya más artistas y que esto se difunda y creo que somos los más beneficiados somos nosotros como melómanos, como personas sensibles al arte, ¿no? El escuchar más música, el conocer más gente, el conocer más estilos y que siga creciendo, ¿no? Yo creo que es en lo que en algún momento va a pasar, pero al mismo tiempo hay en cierta forma, pues, un desequilibrio interesante, ¿no? Porque cuando hablábamos de Abbey Road, por ejemplo, hablábamos de toda la experiencia que tiene el estudio, ¿no? De todos los fierros, de todo lo que te dan los mismos trabajadores, la misma gente experimentada para crear una estrella brillante, ¿no? Un artista monumental, ¿no? Como pues, en el caso de Taylor, que se ha rodeado de grandes, ¿no? En nuestro caso, siento que es el desequilibrio porque nosotros, los músicos de habitación no tienen el conocimiento que ellos tienen, no tienen la experiencia que ellos tienen. Siento que puede ser un factor importante a comparar. Pero bueno, te pregunto a ti, amigo, ¿qué piensas de todo esto? Pues no lo había pensado de esa forma, ¿sabes? O sea, creo que sí, en cierta parte obviamente tienes razón, ¿no? Obviamente la experiencia que tiene, como tú dices, una disquera a lo mejor, o la gente que está en un estudio como Abbey Road, pues puede ser muy, muy importante. Pero una cosa que justamente es lo que está pasando y lo que mencionas, ¿no? Esta democratización justamente de la música, pues yo creo que es un valor bastante importante justamente para la música y para la gente como artista, ¿sabes? Es decir, hace años, hace varias décadas, las disqueras tenían justamente muchísimo poder, como tú decías. ¿Por qué? Porque las disqueras prácticamente controlaban todo. Tenían estudios de grabación, tenían la distribución, obviamente, sí, ¿no? Sobre todo, que evidentemente en esos tiempos era bastante caro, ¿no? En grabar en un estudio de grabación era completamente fuera de las posibilidades de prácticamente cualquier persona. Eran obviamente equipos tremendamente caros y la distribución lo mismo. Si tú querías distribuir tu disco, ya ni siquiera digamos internacionalmente, en tu propio país, obviamente era algo muy caro, ¿sí? Desde grabar, sí, desde hacer todo el proceso, si quieres hablar de los procesos legales, de los procesos de diseño, todo ese tipo de cosas, hasta la propia distribución de un disco. Maquilarlo, hacer un vinilo, hacer un disco, toda la logística, eso era bastante, bueno, sigue siendo caro, pero hoy lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla. Tú puedes, como dices, grabar en tu cuarto, prácticamente hacer todo el proceso. A lo mejor puedes ahí necesitar de algún estudio para hacer mezcla o mastering, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero en realidad lo puedes hacer casi todo tú, desde tu casa, desde tu cuarto. Y la distribución de la misma forma. Puedes subirla a plataformas digitales, ¿no? O lo que mucha gente hace con los mixtapes, ¿no? Simplemente subir la música a algún servicio en la nube y dejar que la gente lo escuche. Entonces, esta pérdida de cierta forma de poder que tenían las disqueras, creo que lo empezamos a ver sobre todo ahora, ¿no? Y creo que va a ser algo que vamos a estar viendo en los próximos años, ¿no? Y pues por los próximos años a lo mejor no estamos hablando de los próximos 2 o 3 años, a lo mejor hablamos de varias décadas. Y lo que estamos hablando hoy de Taylor Swift me parece también un parteaguas bastante importante para la música, ¿no? Yo creo que claro, a lo mejor a partir de ahora vamos a ver a los artistas mucho más involucrados en sus contratos,
en qué es lo que está pasando con su música, ¿no? Yo creo que podría ser la oportunidad. Y digo creo porque finalmente ya había pasado, ¿no? Ahí está Madonna, ahí está Michael Jackson, ahí están los propios Beatles, que pasaron por lo mismo. Y digo, obviamente hay muchos artistas más, Bob Dylan, que han pasado por lo mismo. Y los artistas pues, siguen pasando lo mismo con las disqueras. Pero podría ser justamente una oportunidad, ¿no? Para que los artistas se empiecen a dar cuenta de cómo funciona la industria musical y vean, ¿no? Justamente su forma de relacionarse con las disqueras, que entiendo que también es complicado, ¿no? Porque obviamente una disquera le va a apostar mucho más a una Taylor Swift que ya tiene una carrera completamente consolidada, a un artista emergente nuevo que quién sabe si vaya a vender discos, que quién sabe si vaya a meter gente a una arena para un concierto, y quién sabe si les vaya a dar por lo menos lo que gastaron, ¿no? en su álbum o en lo que están haciendo con su carrera. Pero yo creo que podría ser una gran oportunidad justo, ¿no? Que siga creciendo esta democratización de la música y que los artistas, no sé, a lo mejor es muy arriesgado decir que en algún momento no dependan de una disquera, porque incluso los famosísimos contratos 360, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente las disqueras controlan todo lo que hacen los artistas, y que por un lado puede ser un contrato bastante bueno, justamente en el sentido en el que pues, un artista no se tiene que preocupar casi por nada, pero pues, también tiene que pedir permiso casi para todo, ¿no? Y entonces yo creo que esa podría ser más o menos lo que podríamos esperar en un futuro. Pues sí, es un tema de reflexión, ¿verdad? Ahora que platicas de esto, pienso que realmente todos los que han logrado como tumbar o manipular su carrera a su antojo, pues primero tuvieron que haber pasado por la disquera, ¿no? O sea, creo que el mismo Juanga, ¿no? Lo decía en algún momento, ¿no? Cuando tenía contratos y ya cuando era libre, pues ya podía hacer lo que él quería, ¿no? Pero, pues sí, el estar a expensas de las disqueras, pues sí te vuelve grande. O sea, a final de cuentas sí te ayudan, como tú dices, con la distribución, con la promoción, con ponerte el estudio, ¿no? Y hacer que suenes bien, ¿no? Muchas veces, como tú dices, pues a lo mejor no funciona, y pues muchas otras veces sí, ¿no? Pero platicamos, ¿no? Antes del programa, cómo hay artistas emergentes y que llevan mucho tiempo ya en el medio y que pues siguen sin poder dar un despunte, ¿no? Porque son independientes, ¿no? Porque siguen siendo pues sí, ¿no? Ajenos a este mundo tan pues tan industrializado, sí, en cuanto a la música se refiere, ¿no? De verlo a la música como industria. Y pues no sé, como tú dices, el momento en el que ya todos puedan llegar a hacer o a tener el control completo de su música, pues a veces no siempre, más bien a veces puede parecer bueno, pero pues no vas a llegar a ser como un rockstar como Taylor Swift, ¿no? No lo sé, amigo. Quizá ese ya sea debate para otro podcast. Sí, no, sí, finalmente las disqueras en estos tipos de casos, pues a veces parecen como que son las malas, ¿no? Porque finalmente se quedan con la mayoría del dinero, se quedan con los derechos, los artistas pues realmente les dan muy poco, ¿no? Pero, pues sí, tienes razón, ¿no? De cierta forma, pues sí impulsan a los artistas de forma que a lo mejor ellos solos o bien no podrían o bien les costaría demasiado trabajo. Y a lo mejor hasta es cuestión hasta de suerte, ¿no? Te decía al principio, lo mismo pasó con Eminem. Él vendía sus cassettes ahí en las batallas de rap y pues, de cierta forma le llega el cassette a Dr. Dre, pero ¿qué hubiera pasado si no le hubiera llegado a Dr. Dre? Y si no le hubiera llegado a nadie más, a lo mejor no lo hubiéramos conocido, ¿no? Y pues a lo mejor hubiera dicho, ¿sabes qué? Después de un tiempo esto no va a funcionar y yo tengo que comer, ¿no? Entonces pues me voy a buscar un trabajo y dejo la música y ya está. Entonces, pues no sé, a lo mejor hasta de suerte me parece que podría ser en ocasiones, sí, ¿no? Eso sí creo que te doy toda la razón, amigo, ¿no? Es muy fortuito a veces el hecho de que alguien se impulse y es muy extraño, ¿no? O sea, te pones a pensar, ¿no? O sea, cuando
ves a alguien tan grande, ¿no? Eminem, ¿no? Y te pones a pensar qué hubiera pasado con él si nunca lo hubiera pegado, ¿no? A veces quizá podría parecer extraño o hasta romántico, ¿no? Pero dices, es que en algún momento lo hubiera logrado, ¿no? O sea, a lo mejor si no hubiera sido así, hubiera sido de otra forma, ¿no? Pero pues sí, en el momento en que llegó fue justo y escuchas su historia o lees su historia y pues sí, o sea, él era como su última oportunidad, ¿no? Creo que hasta debía dinero, ¿no? En esos días y fue cuando lo llamaron para conocer al buen Dr. Dre. Y así pasa, ¿no? Con muchos demás artistas. Que bueno, ya iremos platicando a lo largo de estos bonitos podcasts, que por ahora, pues no sé si te gustaría agregar algo más, mi amigo, de este tema. Pues nada más, creo que ya. Algo que no mencionamos y que, digo, me gustaría mencionar nada más. Por ahí vi algunos comentarios, creo que te lo había comentado a ti. Por ahí vi algunos comentarios en Facebook y hasta en YouTube, ¿no? De gente que decía, por ejemplo, que Taylor tenía justamente la oportunidad de regrabar su música porque ella era la autora y la compositora de casi toda su música, pero no. O sea, ella tiene el chance por el contrato tan especial que ahora sabemos que tiene. Porque aunque hay muchos artistas que igual componen y son de los derechos de los autores de los derechos de autor de su música, sí, pues nunca tienen la oportunidad y tal vez nunca la tendrán, ¿no? Porque finalmente es, te digo, una cláusula bastante importante la de no regrabación, porque es lo que protege la inversión de las disqueras. Digo, nada más me pareció un dato curioso, ¿no? En entender que es por el contrato, ¿no? Y que es porque yo creo que tuvo suerte, ¿no? De tener un contrato así y de poder hacer esta jugada que a mí me parece una jugada maestra. Que finalmente yo creo que le va a salir muy bien. La verdad es que no veo ninguna oportunidad de que salga mal, de que falle. Entonces, pues, en un futuro estaremos hablando ya de los discos completamente regrabados y de lo que pase con su música. Exactamente, es lo que quería comentar. Ya ahorita como que estamos en pie de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pero ya una vez que termine de regrabarlos y que se hayan lanzado todos, podremos regresar y platicar de pues cómo fue, ¿no? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal están los nuevos álbumes, ¿no? Que pues, bueno, hasta ahora hemos escuchado Fearless, pero pues sí, lo único que podemos decir es que son prácticamente idénticos, ¿no? Y pues de los demás que esperemos que nos traigan sorpresas agradables. Por ahora, amigos. No, y en 3-4 años que terminen de lanzarlos, pues aquí estaremos mencionando a ver qué tal. Exactamente, así es como lo voy. Ya es una promesa, bro. Espero, ¿verdad? Si no nos cortan el presupuesto. Si nos cortan la luz. ¿Qué piensan ustedes, queridos Melomaniacs? Déjenos en sus comentarios lo que piensan acerca de esta gran jugada de Taylor Swift. Y no se despeguen. A continuación les presento la sección de música clásica en su regreso a los podcasts, que ya no hemos hablado mucho de ella, pero muy interesante. En esta ocasión hablaremos de una compositora norteamericana de principios del siglo pasado, que precisamente quería hablar de ella por Taylor y por lo que representa en cuanto a música y en cuanto a una mujer empoderada dentro de la música. Amy Beach fue una de las primeras compositoras estadounidenses que se ganó una reputación fuera de su país y es una de las mayores compositoras de su época. Encontró su inspiración en el romanticismo y en la música tradicional folclórica europea. Prolífica compositora que además en sus últimos años consolidó una importante carrera interpretativa. Se dice que desde niña devoraba libros sobre teoría musical. Siempre autodidacta, aprendió orquestación de un tratado de Héctor Berlioz y contrapunto, transcribiendo las fugas del clave bien temperado de Bach. Su música abarca desde canciones y romances hasta conciertos para piano y sinfonías. Hoy en Melomaniacs les recomendamos escuchar el concierto para piano Opus 45, una obra maestra de la gran compositora Amy Beach.
Y amigos de Melomaniacs, así llegamos al final de este bonito podcast. Muchísimas gracias al buen Adonai por esta sección de música clásica tan importante que ya teníamos algunas semanas sin escuchar, pero aquí está de vuelta. De regreso. Aquí está de regreso. Así es, amigo, muchísimas gracias. Sí, ya entrando de lleno a este concepto, que esperemos que les siga gustando a ustedes, queridos amigos. No dejen de escuchar los demás podcasts. Si tienen alguna recomendación, ya saben que siempre es bienvenida en los comentarios. Y pues nada, amigo, muy felices de hablar de Taylor Swift por primera vez, propiamente de algo muy interesante que le pasó o le está pasando. Y pues esperemos que el primero de muchos, ¿no, bro? Así es, sí, la verdad es que yo creo que, como dices, el primero de muchos, esta era una gran oportunidad. Y como dije al principio, ¿no? Era un tema que teníamos pensado desde antes de empezar el podcast. Y bueno, ahora en el episodio 29 se dio la oportunidad, pero yo creo que en un buen tiempo, ¿no? Ahora que estamos, vaya, en el momento justo en el que está ocurriendo lo bueno, el chismecito bueno. Entonces yo creo que va a ser interesante ver en un futuro, en algunos años, cómo termina esto. Te digo, yo creo que bastante bien, pero bueno, seguramente sí. Este será también el primero de muchos, porque pues es una artista que personalmente a mí me gusta mucho. Creo que hasta le he compartido el gusto a Adonai. Espero que así sea. Pero claro. Seguramente para todos los fans de Taylor Swift que nos están escuchando, pues ojalá nos puedan seguir. También tenemos, además de, por supuesto, el podcast aquí en Spotify y en YouTube, en donde sea que nos estén escuchando. También tenemos cuenta en Facebook, en Instagram, en el cual, además de el contenido del podcast, por supuesto, subimos algunos videos, subimos noticias, subimos hasta memes, ¿no? Contenido muy, muy variado que yo creo que puede ser de su agrado. Sería muy bueno que nos sigan por allá, que nos dejen sus comentarios de qué les parece, de algunos temas que nos recomienden, de los cuales podemos hablar, por supuesto, porque pues acá entre nos de repente se nos dificulta encontrar un tema del que hablar. Pero bueno, aquí estaremos como siempre. Muchísimas gracias por escucharnos y yo creo que sería una buena oportunidad de mencionar, ¿no? Que compartan este podcast con algún fan de Taylor Swift. Yo creo que todos conocen a alguien que es muy fan de ella. En mi caso, creo que no conozco a nadie. Más bien, seguramente yo soy el fan, ¿no? El al que le recomendarían el podcast. Mira, sí, definitivamente. En otro momento, si hubiera sido mi amigo el que le gusta Taylor Swift. Pero bueno, ahora sí ya. Yo sí les lo voy a recomendar a todos mis amigos y amigas de que les guste Taylor Swift. Y pues nada más estar felices, decir que seguiremos transmitiendo desde el piso 32 de las oficinas de Melomaniacs. Yo soy Adonai, me acompañó en los micrófonos el gran Edgar Torres, locutor y amigo. Y pues nos estamos viendo la siguiente semana con un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del vinilo, es lo que se viene. La historia y ahora sí que la reivindicación del vinilo ahorita que está tomando mucha fuerza. Pero bueno, los estamos esperando, nos estamos viendo para la próxima semana y que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.